Hace 4 os, fingí y a todos. Siempre me quedé alrededor de Levi, actuando como si tuviera un flechazo por él. Y él lo creyó. Pero en la víspera de su confesión, me fui corriendo. 4 os después, se convirtió en el profesor de física de la escuela secundaria de mi hermana. El día de la reunión de padres, cuando vi las terribles calificaciones de física de mi hermana, me sentí mareada. Ciertamente, me pidieron quedarme para hablar. En la oficina, solo él y yo nos quedamos. Mirando su apariencia aún gentil y refinada, un sentimiento de culpa surgió en mí. ¿Qué vas a hacer? Entrecerró los ojos y tocó los exámenes en la mesa con sus delgados dedos. Sintiéndome culpable e inquieta, susurré, ¿clases de tutoría, clases de tutoría? En realidad, sabía que actualmente no se permitían las clases de tutoría. Justo cuando estaba inquieta, él hizo girar el bolígrafo en su mano y soltó una risita. Astrid, quizás puedas probar, usar el viejo truco de nuevo. Tengo una relación fatídica con Levi. Reconozco que soy una mala persona que es naturalmente temerosa de los profesores. Entonces, por el bien de mis calificaciones de física, seguí llamando la atención de Levi y haciéndole tener una buena impresión de mí. Levi era como un dios de los estudios, especialmente en física. Podía sacar nota máxima a menos que hubiera errores de transcripción. Y, por casualidad, la física era mi materia más débil. Bajo mi cuidadosa guía, él respondió a mi afecto. Pero sin revelarlo. No pretendía confesarme o estar con él. Este tipo de relación en la que solo teníamos un afecto mutuo era justa para mí. A menudo le daba algo de comida saludable y nutritiva como leche y frutas, interpretando bien el papel de una admiradora. Al mismo tiempo, lo seguía por todos lados y aprovechaba cada oportunidad de entender los problemas y mejorar mis calificaciones. Durante cierto periodo, estaba bastante preocupada de que sus calificaciones disminuyeran debido a mi influencia. Después, al ver que siempre estaba entre los primeros, dejé de preocuparme. Este tipo de vida duró hasta el final del examen de entrada a la universidad. Recuerdo claramente que aquel día, después de comprobar las respuestas y estimar las calificaciones, Levi me preguntó a qué escuela quería ir. En realidad, durante los 2 años y medio de convivencia, aparte de ayudarme a entender los problemas de física, también me hizo darme cuenta de que era demasiado inocente en términos de sentimientos. Levanté ligeramente la cabeza y lo miré, sonriendo con los ojos curvos, y dije, todavía no lo he pensado. ¡Qué broma! Desde que preguntó así, definitivamente quería ir al mismo lugar que yo. Además, según mi juicio, era muy probable que me declarara su amor. Pero nuestras calificaciones no estaban en el mismo nivel en absoluto. Ya me sentía culpable. Si él renunciaba a una mejor opción por mí, entonces, ¿qué podía hacer yo para compensarlo? Entonces, 2 días después, le envié un mensaje, es bueno que seamos amigos. Sorprendentemente, él accedió con facilidad y no dijo nada más. Después, pensándolo bien, pensé que quizás no me quería tanto y no tenía intención de confesarme. Me había equivocado. Pensar así me hizo sentir un poco mejor. Entonces fui felizmente a una ciudad a cientos de kilómetros de él con la carta de admisión. De vez en cuando, en medio de la noche, también pensaba en el chico que me explicaba problemas en las tardes llenas de luz del atardecer. Debe haber logrado mucho ahora. Sin embargo, la verdad me sorprendió. En realidad, volvió a nuestra escuela materna a ser profesor y se convirtió en el profesor de física de la escuela secundaria de mi hermana. Recordando lo que acababa de decir en la oficina, me froté el cabello irritablemente. Era tan inteligente que debía haber adivinado la razón por la que lo había molestado en aquel entonces. Mi teléfono móvil no paraba de vibrar. Era mi madre llamando para preguntar sobre las calificaciones de mi hermana. Simplemente tomé una foto y se la envié. Después de un rato, me envió un mensaje de texto, estas calificaciones no son buenas. Astrid, debes ayudar a tu hermana con sus estudios de física. Ojalá pudiera. Después de 4 años, ya había olvidado lo que podía olvidar. Después de pensarlo, le envié a Levi una noticia que había visto antes. Un profesor universitario fue atrapado en el acto cuando fue a dar clases de tutoría a los estudiantes en sus casas.
Pronto, él respondió, los profesores no pueden, pero los familiares sí. Mientras estaba aún luchando con este asunto aquí, el grupo de clase de la escuela secundaria ya había comenzado a organizar el reencuentro anual. Levi no había participado en los reencuentros en los últimos 4 años. Pero, inesperadamente, esta vez, fue el primero en inscribirse. Durante varios días consecutivos, estuve pensando en el significado de las palabras de Levi aquel día. Finalmente, llegué a la conclusión, quería vengarse de mí. No es que tuviera miedo a su venganza. Lo merecía. Era comprensible que estuviera enojado. Solo no quería que el propósito inicial de nuestro estar juntos fuera así. Entonces, le rechacé. Pensé que yo debería poder retomar la física y luego ayudar a mi hermana con sus estudios. ¿Verdad? El reencuentro estaba programado para el sábado por la noche. Levi fue directamente después de la autodidáctica nocturna. Aún había un poco de polvo de tiza en su camisa de rayas negras. Tan pronto como llegó, instantáneamente llamó la atención de todos. Era como un sol deslumbrante. No me sorprendió en absoluto su reacción. Pero todos estaban sorprendidos de que Levi hubiera vuelto a nuestra escuela materna a ser profesor, pensando que era un desperdicio de su talento. Me agaché en la esquina y lo escuché decir calmadamente, ¿no es bueno enseñar y educar a los estudiantes? Entonces, no sé quién de repente llevó el tema a mí y gritó como si hubiera descubierto un nuevo continente. Dios mío, sé por qué Astrid no se quedó contigo en aquel entonces. Ella tiene tanto miedo de los profesores, y tú incluso elegiste ser profesor. Me quedé helada. Todo el mundo sabía que tenía un flechazo por Levi, y también sabían que después no nos quedamos juntos. Pero nunca le dije a nadie la razón. Con lo que aquella persona acababa de decir, se asumía que yo había rechazado a Levi. Aunque era cierto. Sin embargo, pensé que decir eso lo haría perder la cara, así que inmediatamente lo refuté, él no aceptó estar conmigo. Tan pronto como las palabras salieron, los ojos originalmente gentiles de Levi se volvieron instantáneamente fríos, y el entorno se hizo silencioso con ello. Estaba equivocada, pensó que era más respetuoso para él ser el rechazado. Afortunadamente, el delegado de clase cambió rápidamente de tema, así que no terminó siendo demasiado incómodo. Después del reencuentro, algunas personas se fueron directamente a casa, y el resto fue a cantar karaoke. Dado que Levi finalmente había participado en un reencuentro y el día siguiente era fin de semana, naturalmente fue arrastrado a cantar karaoke. Por supuesto, como una aficionada a monopolizar el micrófono, también fui arrastrada. Sin embargo, con Levi presente, siempre estaba distraída y ni siquiera quería cantar. El delegado de clase me metió el micrófono en la mano y bromeó, Astrid, eres tan tímida. No es porque Levi es un profesor. Después, canté algunas canciones al azar fuera de tono. En mis oídos era el sonido de su charla, y de vez en cuando, la palabra profesor surgía. Bebí vino inconscientemente hasta que, mi cabeza se volvió más mareada y las voces en mis oídos se hicieron más débiles. Solo entonces me di cuenta de que estaba borracha. Después, pareció que peleé con Levi, pero mis párpados eran tan pesados que solo quería dormir. Al día siguiente, apenas me moví, sentí un brazo en mi cintura. Lo empujé casualmente, me volteé y abrí los ojos en un estado de confusión. Cuando vi aquella conocida y hermosa cara, mi somnolencia desapareció instantáneamente. Dios mío, de hecho, dormí con mi profesor de física. No, de hecho, dormí con Levi. En un instante, innumerables pensamientos por mi mente. Finalmente, levanté silenciosamente la sábana y me moví hacia el borde de la cama. Tan pronto como mis pies tocaron el suelo, mis piernas se doblaron y caí directamente al suelo. No duele. La profunda y ronca voz de Levi llegó desde mi oído. Giré la cabeza mecánicamente y vi que se había incorporado ligeramente. Había sospechosas marcas rojas en su hombro medio desnudo. Respiré hondo y soporté el malestar. Agarré mi ropa y me la envolví, luego me precipité al baño, parada frente al espejo, no me atreví a mirar las marcas en mi cuerpo en absoluto y me lavé rápidamente. Cuando salí, Levi ya estaba completamente vestido. Me lancé un valor y me acerqué a él, limpié la garganta y dije,
Somos todos adultos. Sobre lo que pasó anoche. Bueno, no necesito que te haga responsable por ello. Él se sentó en el borde de la cama, pellizcó sus dedos bien definidos y asintió. Justo cuando estaba a punto de respirar aliviada, lo escuché decir, quiero que te hagas responsable de mí. Después de un momento de silencio, accedí. Entonces, asúmelo. Cuando me deje, no nos deberemos nada el uno al otro. Pero todavía me negué a dejar que él ayudara a mi hermana con sus estudios de física, solo él. Yo manejaría este asunto yo misma. Ya no insistió. Me miró y asintió, diciendo, de acuerdo. Así fue como Levi y yo volvimos a estar juntos. Después de regresar, dormí todo un día. Cuando me desperté, me jacté a mi madre, me haré responsable de la física de Lira. No sooner dicho que hecho. Fui a la librería y compré un montón de materiales de tutoría por la noche. Silenciosamente hice planes en mi corazón. Recordando los videos motivacionales que vi en la escuela secundaria, solo me sentía llena de espíritu de lucha. Cuando me senté erguida frente al escritorio y abrí la primera página, genial, no podía resolver ni una sola pregunta. Me acosté en la cama sintiéndome abatida por un rato. De repente, pensé que Levi debía de estar explicando problemas a sus estudiantes en ese momento. Respiré hondo y volví a continuar estudiando. Seguramente no estaba lista antes. Abrí el libro de nuevo y vi una pregunta muy familiar. Media hora después, mirando la pregunta sobre la que todavía no tenía ninguna idea, estaba casi loca. ¿Por qué las preguntas de la escuela secundaria eran tan difíciles? Estaba bien que no recordara cómo escribirla. Pero la escena de Levi explicándome este tipo de preguntas se hizo cada vez más clara. Era anochecer en aquel momento. Solo él y yo nos quedamos en el aula. El cielo se oscurecía gradualmente. De alguna manera, mientras él explicaba, nos acercamos cada vez más. Después, Levi Suddenly tosió suavemente y luego volvió la cabeza, diciendo en una voz ligeramente baja, saliré a tomar un poco de aire fresco. Quedé atónita por su acción, y luego mis mejillas se pusieron cada vez más calientes. Pensando que apenas lo había besado, yo, apoyando el mentón en la mano, me enojé cada vez más mientras pensaba en ello. Así que rápidamente saqué mi teléfono móvil, tomé una foto de la pregunta y se la envié. ¿Cómo se escribe? Tardé aproximadamente 10 minutos en recibir un mensaje. Se recomienda leer primero el libro de texto. Me molesta. En los siguientes días, mientras estaba aprendiendo de nuevo la física con dolor, no pude evitar recordar las escenas de Levi explicándome este tipo de preguntas cuando estaba resolviendo las preguntas. Genial, volví a reforzar aquellos recuerdos. Afortunadamente, estas solo eran preguntas para el primer A o de la escuela secundaria. Todavía podía manejarlo y apenas la retomé. Después, ayudé a Lira con sus estudios de física todas las noches. Mientras tanto, también tuve que aceptar las invitaciones de Levi de vez en cuando. Aunque llevaba un libro de materiales conmigo cada vez. Levi no se molestó y tuvo la bondad de darme algunas indicaciones. Después, cuando salieron los resultados de la prueba PEC-A, Lira tomó la hoja de examen con un aumento de 3 puntos y me obligó a invitarla a una buena comida. En la mesa del comedor, dijo con bastante orgullo, nuestro profesor de física me elogió esta vez. Dijo que mi solución a la última pregunta era muy buena. ¿Solo ENSE, o esta solución a una persona? Miré su boca charlatana y tragué silenciosamente la comida en mi boca. El más mínimo progreso de Lira era un gran golpe para mí. En aquel entonces, podía obtener calificaciones bastante buenas bajo la instrucción de Levi. ¿Por qué no funcionaba para ella? Ella no solo tenía a Levi enseñándole, sino también a mí. Sospeché seriamente que los 3 puntos adicionales fueron dados por Levi como muestra de amistad. Bajo mi interrogatorio, alguien asintió calmadamente y dijo, esos 3 puntos eran para ti. Mi mano que revolvía el té de fruta se detuvo. Yo estaba como, bueno, muchas gracias. Después de estar con Levi, la vida no parecía cambiar mucho, excepto que la sensación de opresión que él emanaba se volvió más fuerte. Pensé que quizás era porque se convirtió en un profesor. Esto me hizo sentir un poco ansiosa. Por un lado,
había la presión de que me dejara en cualquier momento, y por el otro lado, había la presión de salir con alguien con la identidad de profesor. ¿Nunca me has gustado? De repente cambió de tema y preguntó como si casualmente. Subconscientemente apreté más fuerte el vaso y no me atreví a mirar sus ojos. La imagen de aquel adolescente limpio, brillante y extraordinariamente inteligente apareció automáticamente en mi mente. ¿Realmente nunca lo había querido? No puede ser. ¿Cómo podría ser posible? En aquella comedia que podía engañar a todos, ¿quién podría decir que las personas que actuaban en ella no tenían verdaderos sentimientos? ¿Cuándo empecé a tener aquellos sentimientos? No lo recuerdo. Antes de que pudiera decir algo, él volvió a preguntar, si alguien hubiera sido mejor en física que yo en aquel entonces, ¿tendrías? No. Solo después de responder me di cuenta de lo que había dicho. Mi boca se volvía cada vez más ágil. ¿Por qué? Bueno. Porque te quiero, dije muy sinceramente, lo que también resultó ser una respuesta a la pregunta anterior al mismo tiempo. Él asintió y sonrió. Astrid, algunas de las cosas que haces me hacen sentir que me quieres, pero también que no me quieres. Entonces, no lo creía. Había un sentimiento indescriptible en mi corazón, probablemente una sensación de pérdida. Pronto, un semestre llegó a su fin. Después de varios meses de mi meticulosa ayuda con los estudios, las calificaciones del IRA todavía eran terribles. Estaba cansada. Finalmente, me rindí y le pedí ayuda a Levi. Le conté la situación. Yo la había enseñado bien, y Lira había entendido todo. Él dijo que poder escribir y poder enseñar eran dos cosas diferentes, y entender algo y poder escribirlo también eran dos cosas diferentes. Entonces, pacientemente me señaló los problemas y dio soluciones. Sinceramente, Levi realmente se merecía el título de novio perfecto. Aparte de la posibilidad de que me dejara en cualquier momento, pensé que ya había hecho todo a la perfección. Definitivamente respondería cualquier pregunta, siempre admitiría primero su error cuando había disputas, y siempre sería gentil en algunos asuntos. Parece que nunca lo he visto enojarse. Empecé a preocuparme de que no me lancen un gran estallido de rabia de repente. Por Lira y Levi, realmente estaba muy preocupada. Aunque estaba perdiendo cada vez más cabello, afortunadamente, las calificaciones de Lira se estaban volviendo cada vez mejores. Sin embargo, Lira se había comportado un poco recientemente. A menudo tocaba su tableta por herself. Este comportamiento parecía un poco familiar. ¿Podría ser que estuviera en una relación? Entonces le pregunté a Levi si Lira se había acercado especialmente a algún chico recientemente. Levi no respondió sino que solo preguntó, piensa en ti misma en aquel entonces. ¿Por qué estás hablando de tu hermana? Hice eso porque. De repente me detuve a mitad de la frase. ¿Por qué? Porque. Te quiero. Dado que no podía obtener ninguna información de Levi, decidí volver a Lira para averiguar. Cuando estaba tocando su tableta, me acerqué a ella lo más casualmente posible y mencioné casualmente. Es mejor estudiar física que jugar con la tableta. ¿No sería genial ver tus calificaciones subir? Sin siquiera levantar la vista, respondió, nuestro profesor de física dijo que siempre hay algo más importante que la física, como el entretenimiento. Me detuve y no dije nada más. Luego, volví silenciosamente a mi habitación. Levi también me había dicho esto antes. En aquel entonces, siempre estaba pensando en cómo mejorar mis calificaciones de física todo el día. Incluso cuando salía a jugar con ellos durante las vacaciones, todavía llevaba mis materiales de estudio conmigo. Levi había expresado su descontento y me dijo que me relajara cuando debía y que no siempre estuviera tan tensa pensando en problemas de física todo el tiempo. Dijo que mis propios sentimientos siempre eran los más importantes. No estaba muy contenta cuando escuché sus palabras en aquel entonces. No todos eran como él, capaces de entender algo solo con mirarlo incluso sin estudiar. Tampoco todos eran como él, capaces de recordar algo sin olvidarlo incluso sin repasar después de aprender. Cuando vio que guardé mis materiales sin decir una palabra, bajó ligeramente la cabeza y dijo en voz baja, siempre hay algo más importante que la física. La física era mi punto débil. Para mí,
la física era lo más importante. Le pregunté, ¿cómo qué? Como, el entretenimiento. Y ese recuerdo se detuvo allí. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Levi. Estoy en la entrada de tu comunidad residencial. Me revolqué una vez en la cama y luego me levanté para arreglar mi desordenado cabello rizado. Por primera vez, fui a encontrarlo sin llevar ningún material de estudio. No queriendo hacerle esperar, corrí todo el camino hasta la entrada después de salir del ascensor. Al igual que la mayoría de las parejas, fuimos a pasear. Era como en el pasado cuando nos tomábamos de la mano y caminábamos un rato en el patio de recreo después de la autodidáctica nocturna. Todavía estaba pensando en lo que Lyra había dicho y no sabía cómo mencionarlo, pero en la próxima intersección, encontré a un conocido. Taddeo. Un rico de segunda generación que me había courted pero que yo había rechazado. Él y sus amigos probablemente acababan de beber. Varios de ellos estacionaron sus coches al lado de la calle y se recargaban en los coches para disfrutar de la brisa. Originalmente quería fingir que no los veía, pero él llamó mi nombre. Astrid. Me detuve y ni siquiera quería forzar una sonrisa. Han pasado algunos años. Te has vuelto aún más hermosa. Sin embargo, ¿estás realmente con este pobre tipo? Apreté fuertemente la mano de Levi y me acerqué a Taddeo, sonriendo y diciendo, han pasado algunos años. Te has vuelto aún peor hablando. ¿Qué? Con tanto dinero en tu familia, no aprendiste a hablar correctamente. Después de escuchar lo que dije, en lugar de enojarse, dijo a Levi, estar pobre, ¿y no se te permite que se hable de ello? Profesor Levi. Todos sus amigos se echaron a reír cuando lo oyeron decir eso. Antes de que Levi pudiera decir algo, mi nivel de enojo subió al 100%. Taddeo. Además de tener padres ricos, ¿qué más tienes? ¿Estás loco? Mírate. ¿Cuál de estas cosas la has conseguido a través de tus propios esfuerzos? ¿Estás disgustando a las personas con tu configuración predeterminada? Después, si Levi no me hubiera detenido, definitivamente me habría peleado con Taddeo. Me llevó directamente mientras estaba agitada. Todo el camino, todavía estaba ando sin piedad a Taddeo. Hasta que aquellas personas se desvanecieron gradualmente en la oscuridad. Tan pronto como mis pies tocaron el suelo, le pedí disculpas a Levi primero. Fue por mí que él fue insultado por Taddeo. Para mi sorpresa, él no le importó en absoluto. Quedé un poco atónita. ¿No estás enojado? Él era tan. ¿Qué tiene que ver conmigo? No lo conozco. Me quedé en silencio. En efecto, Levi y Taddeo no se conocían. Solo sabía que había un compañero de clase llamado Taddeo que me había courted en aquel entonces pero que yo lo había rechazado. Después de eso, nunca volvió a mencionarlo. Bajo la tenue luz, él bajó ligeramente la cabeza y me miró. Tu temperamento no ha cambiado en absoluto. ¿Estás lista para pelear con solo un mínimo desacuerdo? ¿Él te estaba insultando? No me importa la opinión de los demás. Solo me importa la tuya. Mi corazón dio un brinco. Sentí que algo no estaba bien. Ahora, era aún más guapo, maduro y estable. Incluso sus frases de amor eran several niveles más altas que antes. Si esto continuaba, me estaría metiendo cada vez más profunda. Cuando rompiéramos, definitivamente se sentiría como un gran alazo en el corazón. Debido a que estaba demasiado preocupada por la posibilidad de romper la noche anterior, me levanté tarde la mañana siguiente. Salí apresuradamente a trabajar, pero en la entrada de la comunidad, vi a Taddeo recargado en su automóvil deportivo. Cuando me vio, me saludó hábilmente. Solo quería sacar el libro de física de mi bolso y golpearlo en la cabeza con él. ¡Qué mala suerte tan temprano en el día! Taddeo dijo que iba a courtme y que siempre y cuando no estuviera casada, no se rendiría. Estaba demasiado cansada de prestarle atención y no quería decirle nada más. Llamé un taxi y me fui. Afortunadamente, no volvió a aparecer después de eso. Sin embargo, su naturaleza realmente era difícil de cambiar. Cuando lo rechacé cuando me courtó antes, inmediatamente comenzó a coquetear con otras chicas. Quizás fuera lo mismo esta vez.
Todavía ayudaba a Lira con sus estudios de física como de costumbre. Viendo cómo sus calificaciones mejoraban paso a paso, sentí un sentimiento de orgullo inexplicable. Le conté esto a Levi y le pregunté felizmente si también se había sentido orgulloso cuando vio cómo mis calificaciones mejoraban paso a paso en la escuela secundaria. Él dijo que no. La mejora era normal. Si sus calificaciones no mejoraban después de ser ayudada por él, entonces habría algo mal con él. Las malas calificaciones de Lira son debido a tu enseñanza. Inmediatamente lo retorcí. Por el contrario, yo las mejoré para ella. Él sonrió y se quedó sin palabras. Estaba un poco feliz de haber ganado la discusión verbalmente. Con el final del primer A, o de la escuela secundaria, el segundo A, o de la escuela secundaria llegó rápidamente. Me sentí secretamente afortunada de haber ayudado a Lira a mejorar su física antes de que llegara el segundo A, o de la escuela secundaria, lo que le permitió hacer grandes progresos después. De esta manera, ya no necesitaba ayudarla con sus estudios, lo que me ahorró un problema más grande. Porque quizás no podría volver a aprender el conocimiento que vendría después. Sin embargo, esta chica realmente podría estar en una relación temprana. Temprano en una mañana de fin de semana, se levantó sin dormir más, hizo su maleta y dijo que iba a la biblioteca a hacer sus tareas. Dijo que el ambiente en la biblioteca era bueno y propicio para estudiar. Estuve de acuerdo e incluso le metí varios yuanes en el bolsillo. Le dije que podría no volver a almorzar y solo almorzar fuera. Ella tomó el dinero felizmente y salió. 3 minutos después, la seguí. Buen ambiente para estudiar, yo pensaba que era un buen ambiente para salir. Tenía que ver quién había tentado a esta chica. La seguí hasta la biblioteca. No estaba apurada a entrar en la sala de estudio. Planeaba dar un paseo por la biblioteca primero y entrar después de un rato. Mientras caminaba, llegué a un enorme mapa. No había muchas personas alrededor, así que quería acercarme y echar un vistazo. Pero de repente, vi una figura alta y recta en el medio, que era muy familiar. Para el momento en que quería dar la vuelta y ya era demasiado tarde. Mira, estos dos lugares están a 800 kilómetros de distancia. Tarda casi 4 horas en tren de alta velocidad. Levi se aló con el dedo. Me quedé detrás de él, mordí el labio, miré los dos lugares a los que se aló y sonreí torpemente. Jaja, realmente está lejos. Estos dos lugares eran la ciudad donde estaba su universidad y la ciudad donde estaba mi universidad. Teníamos miedo de que volviera a traer los viejos asuntos, así que rápidamente cambié de tema. Oye. ¡Qué coincidencia! ¿Por qué estás aquí? Él se volvió y soltó una risita. ¿Y tú, viniste a leer libros temprano en una mañana de fin de semana? No importaba lo que dijera de todos modos. Al menos había cambiado con éxito de tema. No queriendo que supiera que había venido a atrapar a Lira, para evitar que me regara de nuevo, lo agarré y le dije que íbamos a dar un paseo por la sala de estudio juntos. Tenía que fingir que la descubría accidentalmente. Frunció el CEO y no se movió. ¿Qué vamos a hacer en la sala de estudio? Dije subconscientemente, recuperar los viejos tiempos. Bien, había traído el tema equivocado de nuevo. Cuando estaba con Levi, íbamos a la biblioteca con bastante frecuencia. Recuerdo que durante las vacaciones de verano del segundo A, o de la escuela secundaria, debido a que no entendía un gran problema de física, hice todo lo posible por coquetear con él y le pedí que no se fuera. De hecho, en aquel momento, solo estábamos nosotros dos en la sala de estudio, y estaba a punto de cerrar. Pensando en esas escenas, deseaba que no hubiera venido a la biblioteca, no hubiera entrado en la sala de la biblioteca, y no hubiera caminado hasta este mapa. Deseaba que nada de esto hubiera pasado. Viendo mi vergüenza, él tomó mi mano con una sonrisa y me llevó a la sala de estudio. Tan pronto como entré, vi a Lira y a un chico sentados muy cerca el uno del otro, con varios libros de ejercicios en la mesa. Miré a Levi y se alé sabiamente en la dirección de Lira. Le estaba diciendo, mira. Yo podía descubrirlo incluso si no me lo dijeras. Él levantó las cejas y me sacó directamente de la biblioteca. ¿Tú pensaste? Él hizo una pausa, bajó ligeramente la cabeza para mirarme a los ojos y continuó,
¿realmente pensaste que las calificaciones de física de Lira mejoraron debido a tu ayuda con los estudios? Había algo en sus palabras. Inmediatamente, un mal pensamiento por mi mente, pero todavía me lancé un valor y pregunté, ¿no era así? O déjame presentar. Ese chico es el mejor en física de nuestra clase. Quedé atónita, y luego lo miré asombrada. Los estudiantes están saliendo juntos directamente debajo de tu nariz. Como profesor, ¿no te importa? Él inclinó la cabeza, frunció el CEO y soltó una risita. En primer lugar, no están saliendo juntos. En segundo lugar, eres bastante buena cambiando de tema. Me raspé la frente y aparté la mirada. Si no cambiaba de tema, ¿no me haría parecer muy avergonzada? Había estado trabajando tan duro durante tanto tiempo, pero resultó que todo fue en vano. ¿Por qué debo sufrir así? No te desanimes. Al menos en el último examen, la solución que usó Lira fue la que tú le enseñaste. Pensé que habías olvidado todas estas cosas, así como olvidaste que yo te quería después del examen de admisión a la universidad. Lo dijo con naturalidad, pero eso causó una gran conmoción en mi corazón. Sin embargo, no tenía confianza y solo repliqué en voz baja, ¿no tú también aceptaste fácilmente? Sí, acepté fácilmente. Fue mi error. Obviamente, había más en sus palabras. Estaba a punto de hablar cuando divisé a Lira y a ese chico saliendo de lejos. Mi corazón se detuvo un instante. Agarré rápidamente a Levi y caminamos apresuradamente hacia la acera. Después de llegar a casa, todavía sentí que algo no estaba bien. Ya había cometido ese error una vez. ¿Cómo podía permitir que Lira cometiera el mismo error de nuevo? Por la noche, mientras Lira estaba jugando videojuegos, fingí ver un drama a su lado y dije con seriedad, ay, es fácil pagar una deuda de dinero, pero es difícil pagar una deuda de amor. Lira, no puedes aprovecharte de los sentimientos de los demás como la protagonista en el futuro. De lo contrario. Ella tardó un momento en mirarme, como sin saber qué decir, hermana, ¿me veo tan despiadada? Después de una pausa, agregó otra frase, tú te ves más así. Yo. Tenía razón. No me defenderé por aprovecharme de los sentimientos de Levi. Pero después de todo, realmente lo quería. Solo que había algo más mezclado con mis verdaderos sentimientos. Así que si Levi me dejara, definitivamente no diría una palabra más. Pero la sensación de tener esta espada colgada sobre mi cabeza y no saber cuándo caería era realmente. Al mismo tiempo, también tenía que enfrentar constantemente la condena de mi conciencia. Revisé el espacio de QQ y los momentos de WeChat de Levi. La última publicación fue realizada unos días después del examen de admisión a la universidad. Finalmente me gradué. El significado de esta frase era evidente. En los o siguientes, nunca volvió a publicar un momento en WeChat. Abrí la ventana de chat con él invitándole a cenar juntos. Después de reflexionar detenidamente, pensé que debía ser más proactiva y devolver la deuda de amor que le debía al doble. Cuando estaba esperando a Levi en el restaurante con un maquillaje delicado, por desgracia, volví a encontrarme con Tadeusz. Se acercó a mi vestido con ropa llamativa, me miró de arriba abajo y sonrió. ¿Su profesor Levi aún no ha llegado? No quería prestarle atención, pero luego él continuó, el profesor Levi debe estar trabajando para ganar dinero. TSK, realmente no es fácil. Bueno, déjame invitarte a esta cena. Considéralo como. Está bien. Reservé una cena de lujo. No necesitas pagar el anticipo. Solo ve y paga el saldo. Tan pronto como terminé de hablar, apareció Levi. Saludé con la mano, me acerqué rápidamente a él, me agarré de su brazo y subimos las escaleras. Luego me volví y le dije a Tadeusz, que estaba atónito, reservé una sala privada para 2. No pagues la cantidad equivocada. Después de subir las escaleras, me di cuenta de que Levi no reaccionó en absoluto a mi conversación con Tadeusz, como si nada hubiera pasado. Solo pidió los platos como de costumbre. Esto no podía evitar que me convenciese aún más de que realmente estaba listo para romper conmigo en cualquier momento. Era realmente triste. El tiempo pasó volando.
Lyra estaba a punto de comenzar el segundo semestre de su segundo A, o de secundaria y Levi y yo habíamos vuelto a estar juntos por más de una, o. Durante este periodo no hubo ningún progreso nuevo entre él y yo. Por supuesto, excepto las cosas que pasan entre adultos. Sin embargo, devolver una deuda de amor con el cuerpo no suena bien. Además, en este aspecto, él nunca me hizo sentir maltratada. No podía entender cuándo propondría romper, pero debe estar en cuenta regresiva. Realmente, solo el pensamiento de que él amara a otras chicas después de que nos separáramos me partía el corazón en pedazos. No podía aceptarlo. Durante las vacaciones de invierno, Lyra salía bastante seguido. Estaba preocupada todos los días, no sabiendo cómo manejar este asunto. ¿Debía detenerla o no? El día de la primera nevada, Levi me invitó a ver una película. Me preguntó qué película quería ver. Después de una selección cuidadosa, elegí una película de zombies que ya había visto antes. La atmósfera de este tipo de películas debería poder mejorar nuestra relación. Podríamos abrazarnos cuando estuviéramos asustados. Incluso si íbamos a separarnos, tenía que disfrutar al máximo de su calor. Después de entrar al cine, en todas partes veía parejas. Muy bien. La atmósfera era perfecta. Pero poco después de que comenzara la película, no pude evitar arruinarla. De vez en cuando, le recordaba a Levi que estaba por venir un momento emocionante y también me cubría los ojos de antemano. Me olvidé completamente de mis pensamientos anteriores. Después de que terminó la película, todavía estaba sumergida en la emoción y el miedo. Levi me tomó de la mano, bajó la mirada y me preguntó suavemente, ¿te gustó? Estaba a punto de asentir cuando de repente divisé a las parejas a mi lado y me quedé helada. Parecía que había olvidado algo muy importante. De regreso, estaba un poco inquieta, pensando constantemente en cómo arreglarlo. Cuando estábamos casi en la entrada de mi comunidad, lo agarré y dije en serio, ¿qué te parece, ir a un hotel? Levi tosió levemente. Podría ser un poco más directa. ¿Más directa? Miré a mi alrededor y luego me puse de puntillas, me puse los brazos alrededor de su cuello y lo besé. Él rápidamente tomó la iniciativa y me besó tan apasionadamente que casi me adherí a él. Después de llegar a casa con la cabeza confusa, me acosté en la cama y pensé en ello. Incluso si más tarde nos separábamos, esta vez aún valía la pena. Unos días después del festival de primavera, la escuela estaba a punto de comenzar. Sucedió ser fin de semana, así que llevé a Lyra a la escuela para registrarse. Tan pronto como Lyra fue a su clase, corrí a buscar a Levi. Tomé su mano y caminamos sin rumbo fijo por el campus. Todos los eventos del pasado vinieron a mi mente uno por uno. Estudiantes con uniformes escolares azul y blanco iban y venían a nuestro alrededor. Justo cuando lo tiré para dar la vuelta y caminar hacia atrás, de repente vi de reojo a nuestro exprofesor de física acercándose a nosotros. Mi corazón dio un brinco y rápidamente solté la mano de Levi. La razón por la que me acerqué a Levi en primer lugar tenía mucho que ver con el profesor de física. Tengo un miedo innato a los profesores. Además, el profesor de física era especialmente fiero. ¿Cómo osaba hacerle preguntas? Entonces, no tuve más remedio que aferrarme a Levi. Viendo mi comportamiento y mi instantánea reacción en silencio, Levi frunció el ceño y sonrió. ¿Sabes cuántos años han pasado desde que te graduaste? Yo sabía eso. Pero era solo un reflejo condicionado. Cuando el profesor se acercó, me quedé recta y sonreí mientras veía a Levi hablar con él. Pronto, el tema se centró en mí. Oh, Astrid. He oído que estás yendo muy bien. Vuelve a visitar cuando tengas tiempo. Contra mi voluntad, asentí rápidamente, todo es gracias a tu buena enseñanza en aquel entonces. Todo es gracias a tu buena enseñanza. Antes de irse, me dio una palmada en el hombro y dijo con una sonrisa, realmente no te enseñé yo. Viendo que se alejaba lentamente, respiré aliviada y juré que nunca volvería a el campus a menos que fuera absolutamente necesario. Levi extendió su mano con nudos de los dedos bien definidos. ¿Tienes tanto miedo de los profesores? ¿Por qué no te he visto tener miedo de mí? Puedes simplemente dejarme o romper conmigo cuando quieras.
Quedé atónita por un momento, luego me volví a mirarlo, levanté la mano y cubrí mi pecho. Tengo miedo. Estoy bajo mucha presión. Teníamos miedo de que él me rompiera. Solo el pensamiento de eso me hacía sentir sin aliento. Entonces, él tomó mi mano con una sonrisa y asintió. ¿Tienes tanto miedo? Llámame, profesor, y déjame escucharlo. Siempre pensé que era descarada, pero si tenía que llamarlo, profesor, solo sentía tanta vergüenza. Al final, todavía no pude decirlo. Quizás viendo que mi cara estaba casi ardiendo, Levi me dio tregua. Sí, fue tan amable de él que me diera tregua esta vez. Pero más tarde, todavía me obligó a llamarlo así. Realmente pensé que Levi era una persona con emociones extremadamente estables y una calidad psicológica extremadamente fuerte. Entonces, cuando recibió ese mensaje mío en aquel entonces, estaba desconsolado. No puedo imaginarlo. La física de Lyra ya era bastante buena y ya no me necesitaba, así que simplemente renuncié a la física. Empecé a jugar videojuegos y a ver dramas. No fue hasta que mi madre me pidió que fuera a un citatorio forzoso que de repente me di cuenta de que, debido a que pensaba que podría ser abandonada en cualquier momento, no le había dicho a mi familia que ya estaba en una relación. Pero el resultado fue que me dieron un oso golpe en la nuca. Dado que era así, quizás era mejor ir y rechazar directamente al compañero de citatorio forzoso. Me puse casualmente una prenda de ropa y fui al lugar designado. Lo que vi fue a Tadeusz. Desde lejos, lo vi vestido con un traje de color brillante, sentado en una silla suave como un amo. Aunque no sé a través de qué canales mi madre había encontrado a alguien así. Pero dado que era él, sería más fácil de manejar. Adiós. Di la vuelta y me fui, pero él corrió rápidamente detrás de mí. Todo el camino, habló sin parar. Finalmente, me agarró del brazo. Astrid, ¿en qué soy inferior a ese Levi? Soy más rico que él, más guapo que él y también tengo más tiempo para arte. Me detuve, metí las manos en los bolsillos y lo miré de arriba a abajo. Para ser justos, estaba completamente en lo cierto. Él era un rico de segunda generación, así que tenía más tiempo y más dinero, y de hecho era un poco más guapo que Levi. Pero... eres un poco tonto. Dije en serio. ¿Solo porque tiene buenas calificaciones? Tadeusz estaba un poco furioso. No queriendo enredarme más con él, simplemente lo seguí y dije, sí, solo porque tiene buenas calificaciones. Pero la verdad era que querer a alguien era simplemente querer a alguien y no querer a alguien era simplemente no querer a alguien. No había tantas razones. Sin embargo, justo cuando di la vuelta y di un paso, la figura de Levi apareció en mi vista. En este momento, deseaba poder arrojar a Tadeusz a la luna. Nada de bueno nunca pasaba cuando lo encontraba. Me acerqué a Levi en 2 o 3 pasos, orando constantemente en mi corazón que no hubiera escuchado, que no hubiera escuchado. Lo escuché. Bien. No podía entenderlo. Hoy era sábado. El instituto secundario No. 1 se suponía que tenía clases. ¿Por qué Levi salió de la escuela? ¿Y por qué apareció aquí por casualidad? Después de sondear a Lyra, ella dijo que cuando estaba charlando con las chicas de su clase hoy, mencionó que su hermana mayor iba a un citatorio forzoso. Yo. Muy bien. Recordando que Levi puso su brazo suavemente sobre mi hombro y me llevó a casa en aquel entonces, de repente no entendí. En teoría, dado que llegó aquí tan rápido, debe preocuparse por mí. Pero su reacción parecía mostrar que no le importaba en absoluto. De repente e inexplicablemente, una frase que dijo antes sonó en mi oído. Astrid, algunas de las cosas que has hecho me hacen sentir que me quieres, pero también que no me quieres. La situación era un poco complicada. La relación entre Levi y yo era tan tranquila como la superficie del agua, pero debajo de ella había olas turbulentas que podrían estallar en cualquier momento, haciéndome sentir ansiosa todo el día. Nadie volvió a mencionar lo que había pasado ese día. Todavía me llevaba con él y hice todas las cosas que harían parejas normales. Durante las vacaciones de verano después de que Lyra terminara su segundo A.O. de secundaria, Levi se volvió muy ocupado. Tenía que estudiar exámenes y preguntas.
Dijo que quería hacer que fuera posible para los estudiantes con una base débil entender las preguntas y obtener tantos puntos como pudieran. Entonces, me convertí en el conejo de Indias. Quien hubiera pensado que después de solo unos meses de relajación, tendría que comenzar a resolver preguntas de nuevo. Me vi obligada a comenzar el tiempo de resolver preguntas y tuve que escucharle explicar aquellas aburridas derivaciones de fórmulas una y otra vez. Después de terminar finalmente un examen mientras luchaba contra el sueco, Levi me dio una palmada en la cabeza y me elogió por hacer un buen trabajo. Dado que podía entender y resolver los problemas, probablemente sus estudiantes tampoco tendrían muchos problemas. Yo. Parecía un cumplido, pero también no lo era realmente. Una forma ineficaz de elogiar. Viendo que se volvió y sacó otro examen, casi me desmayé. Entonces me levanté y me arrojé sobre él, suplicando: «Profesor, ya no quiero hacerlo». Levi aclaró la garganta y dijo: «Habla correctamente». Parpadeé y de repente me di cuenta de lo que había hecho, pero en realidad no importaba. Todo lo que quería ahora era darle un buen descanso a mi cerebro y dejar de torturarlo. Después de obtener el permiso, ni siquiera me acosté y salí corriendo de la oficina. Inmediatamente, me sentí relajada tanto físicamente como mentalmente. Me tocó el cabello. Afortunadamente, no se me había caído mucho. Realmente no entendía. ¿No se quedaría calvo tratando con aquellos extremadamente difíciles problemas de física todo el día? Me imaginé cómo sería Levi si estuviera calvo. Oh, Dios mío, no me atrevía a pensar en eso. Unos días después, cuando volví a enfrentarme a aquellos espantosos exámenes de física, hice esta pregunta. Esto es lo que dijo: «Afortunadamente, no es demasiado difícil. Es mucho más fácil que tratar contigo». No estaba contenta con eso. ¿Significaba que estar en una relación conmigo era más difícil que resolver problemas de física? Sin embargo, eso me dio algo con lo que arguir contra él. Aproveché la oportunidad para tirar mi bolígrafo y lo miré con descontento. Él no le importó. Hojeó casualmente el libro en su mano y finalmente lo extendió delante de mí. Agachado, me miró y dijo: «Los problemas de física tienen respuestas estándar, pero tú no. Puedes llorar, reír y engañarme. Eres mucho más complicada que la física». Acertó al clavo. Silenciosamente mi bolígrafo y dije: «Creo que puedo hacer un examen más». Finalmente, este tipo de vida llegó a su fin una semana antes de que comenzara el nuevo semestre. Pero entonces, la relación entre Levi y yo también estaba llegando a su fin. Ese día, estaba montando una bicicleta eléctrica para recoger a Lyra de la escuela. Pero en el camino, debido a que otro coche pasó un semáforo en rojo, tuve que frenar de repente y me caí. En el momento en que golpeé el suelo, todo mi cuerpo se sintió como si se hubiera desmoronado. Ni siquiera tuve fuerzas para alcanzar mi teléfono móvil. Después, Tadeusz apareció de la nada y me llevó al hospital. También llamó a la policía, por cierto. No era demasiado grave, pero todavía tuve que quedarme en el hospital una semana para ser observada. No fue hasta el tercer día que Levi se enteró de la noticia. Probablemente Lyra estaba charlando con sus compañeras de clase y él escuchó. Al principio, se lo oculté. Después de todo, era el último año de la escuela secundaria y él ya estaba muy cansado. Pero después de que se enteró, directamente me preguntó por teléfono dónde estaba. Tan pronto como lo escuché, adiviné que sabía, así que tuve que responder con la verdad. Antes de que Levi se enterara, Tadeusz venía todos los días para mostrar su presencia y no podía ser echado. Dijo que ya no me cortearía más y solo quería ser amigo mío. Podría en su presencia. Lo que no le dije es que ni siquiera quería ser amiga suya. Cada vez que estaba pensando detenidamente en mi relación con Levi, él siempre interrumpía y me obligaba a pelear con él. Cuando Oliva abrió la puerta y entró, vio esta escena. Tadeusz atrapó con una sonrisa la almohada que le lancé. Viendo a Levi, gruñó suavemente y salió. ¿Por qué no me dijiste? Levi se paró al lado de la cama, me miró ligeramente hacia abajo y preguntó calmadamente. No me atreví a mirarlo a los ojos y hice una excusa casual: es solo una lesión leve. Sin continuar con este tema, me acompañó un rato y luego volvió a la escuela.
El hecho es que incluso después de que se enteró, todavía no apareció en los siguientes días. Hasta que salí del hospital, no volvió. Incluso la frecuencia de sus mensajes de WeChat fue mucho menor. Cuando estaba recuperándome en casa, supe del ira que Levi no había mostrado ningún cambio emocional recientemente. Pensé en eso. Quizás no quería decir lo que preguntó aquel día. ¿Significaba que estaba listo para dejar ir? No atrevida a pensar más, decidí bajar a dar un paseo. Tan pronto como abrí la puerta, la cara de Tadeusz apareció delante de mí. En el momento en que lo vi, confiando en mi intuición que nunca había fallado a lo largo de los años, sentí que había hecho algo malo. Ciertamente, después de preguntarle casualmente, admitió sin problemas que le había dicho algunas tonterías a Levi. Tuve un terrible dolor de cabeza y le dije, antes de que me enfade, vete rápidamente. No puedes ganarme. No tenía miedo en absoluto y simplemente se sentó directamente, con una expresión que decía que no estaba en lo guam en absoluto. Lo que dije es la verdad. Él no te combina en absoluto. Cansada de discutir con él, abrí la puerta y le pregunté fríamente, ¿te vas o no? Después de unos minutos de estancamiento, todavía se levantó y dejó de parecer tan casual. Nunca he querido a nadie más. Que te guste a otros o no no tiene nada que ver conmigo. Del mismo modo, si Levi y yo combinamos o no es asunto tuyo. Quizás no sea tan rico como tú ni tan guapo como tú, pero me gusta. Esa es una ventaja que nunca tendrás. Después de que se fuera, rápidamente mi teléfono móvil y quería enviar un mensaje a Levi. Pero viendo la caja de texto con el cursor parpadeante, no sabía qué decir. Tadeusz no era tan tonto como parecía en la superficie. Tampoco Levi sería el tipo de persona que podía ser influido por las palabras de los demás. Entonces, sus acciones actuales deben ser una decisión propia. Quizás esperaría un resultado. El sábado por la tarde después de la escuela, Levi vino a recogerme para ir a cenar. Elegimos un peque o restaurante de noodles cerca de la escuela, el que solíamos ir en el pasado. Me preguntó cómo me sentía. Salté 2 veces y dije, estoy bien. Fue solo una simple cena. Después de comer, dimos un paseo por el lado de la calle. Después, cuando pasamos por una máquina de gominolas, Levi se detuvo repentinamente. Fue a cambiar algunas monedas de juego y me dejó intentar agarrar ecos. El resultado fue que no agarré ninguno. Recuerdo que cuando me iba a regalar algo por primera vez, le recordé sutilmente que me regalara algunos materiales de estudio que él hubiera hecho o sus notas. Después, conseguí todos los materiales de física del mismo tipo que los suyos. Levi extendió la mano. Quedaba la última moneda de juego en su palma. La introdujo y logró agarrar un peque o conejo con éxito. Estaba aquí cuando recibí tu mensaje en aquel entonces, dijo con un tono tranquilo, sin mostrar ninguna emoción. Tomé el conejo quemé y lo apreté fuerte, luego continué escuchándole. En aquel entonces, también agarré un peque o conejo, exactamente igual al que tienes en la mano. Pensé, finalmente me gradué, y por fin podía darte algo más. Incluso tomé una foto y descargué deliberadamente una aplicación de edición de fotos para embellecerla, esperando que te gustara cuando vieras la imagen. Después de una pausa, dijo suavemente, antes de tener tiempo de enviarla, recibí tu mensaje. Sorprendentemente, estaba sorprendentemente tranquila. Pensé que podía soportar cualquier decisión suya. Levanté el conejo de ojos rojos y acaricié su cabeza, es bonito. Me gusta mucho. Él me miró con ojos profundos, con las manos en los bolsillos, y no dijo nada. Mordiéndome el labio, bajé la vista y no me atreví a mirarlo. No te hagas cargo de lo que Tadeusz dijo. No me gusta él. Él dijo lentamente, lo único que puede evitar que venga a ti siempre has sido tú. Después de un largo rato, abrí la boca y finalmente mostré el peor lado de mi corazón delante de él. Levi, lo siento. Cuando te perseguí en aquel entonces. Hice una pausa y continué, solo era por mis calificaciones de física. Aproveché tus sentimientos. Después de decirlo en voz alta, la pesada carga en mi corazón se disipó lentamente. Ya no quería escapar de mis errores. Lo que debía se debía pagar.
La luz de la calle se proyectó sobre él. Ni siquiera frunció el CEO. Su voz era tranquila: nunca te he culpado por engañarme. Pero, ¿por qué no continuaste engañándome? Era porque ya no necesitabas hacerlo, ¿no? Me volví de lado, estuve en silencio por un rato, y luego dije en voz baja: no quería que renunciaras a una mejor opción por mí. No podía compensarlo. Tampoco quería seguir estando juntos de esta manera engañosa. Su voz estaba un poco ronca. ¿Qué es una mejor opción? Quedé atónita. ¿Qué era una mejor opción para él? No lo sabía. Solo él mismo lo sabía. La brisa de la tarde estaba un poco fría. Su voz llegó claramente a mis oídos: en aquel entonces, me hiciste sentir que no podía mantenerte a mi lado. Ahora, es lo mismo. Ya sea antes o ahora. Astrid, ¿siempre has estado lista para irte en cualquier momento? Mis ojos se sintieron un poco calientes. Levanté la vista y lo miré. Durante los años en los que no nos vimos, él había cambiado mucho. Al menos, ya podía controlar muy bien sus emociones. Apreté el conejo fuerte en mi mano y dije palabra por palabra: la razón por la que nos pusimos juntos estaba mal. Después de una breve pausa, su pómulo se movió: en ese caso, rompamos. Junto con el sonido final de esta frase hubo un zumbido momentáneo en mis oídos. Resultó que estas simples 5 palabras podían ser tan dolorosas. Mi corazón, que había estado colgado, cayó de nuevo a su lugar, pero también se sintió vacío al mismo tiempo. Abrí los ojos muy guaíd y lo miré. No me atrevía a hablar, temiendo que rompiera a llorar tan pronto como abriera la boca. Justo cuando estaba a punto de asentir, lo escuché decir de nuevo: te corté de nuevo, está bien. Vamos a estar juntos en nombre del amor. Las lágrimas se deslizaron por las esquinas de mis ojos sin previo aviso. Quedé atónita. Después de darme cuenta de lo que había pasado, rápidamente bajé la cabeza y me seco las esquinas de los ojos. Después, le pregunté por qué no me culpaba. Él dijo: mientras me gustes, incluso si te quedas quieta, mi dirección siempre será hacia ti. De regreso, todavía estaba un poco confundida. El sentimiento de culpa en mi corazón desapareció repentinamente, lo que me hizo sentir perdida. Quería llorar y reír al mismo tiempo. Aleté suavemente el aire al lado de mis ojos con mi mano para que las lágrimas no volvieran a caer. Levi me preguntó qué estaba haciendo. Dije torpemente que mis ojos estaban un poco calientes. Él sonrió suavemente y tocó las esquinas de mis ojos: mis manos están frías. Antes de que pudiera detenerlo, su mano ya me había tocado. Simplemente pensé que ya que había pasado, no importaba si lloraba. No era algo de lo que avergonzarme. Tratando de cambiar rápidamente de tema en mi mente, cuando vi el conejo en mi mano, le pregunté cómo sabía que me gustaban los conejos. Él dijo que hace mucho, mucho tiempo. Justo cuando estaba a punto de escuchar atentamente, cambió de tema y simplemente dijo: lo adiviné. No lo creí. Pero no importaba cuántas veces pregunté, no quería decir nada más. Así que tuve que cambiar de tema. Por ejemplo, cuando te dije antes que sería bueno ser amigos y aceptaste tan fácilmente, ¿en realidad no estabas tan triste? Aunque esas palabras fueron dichas por mí, siempre recuerdo lo rápido que aceptaste. Su delgado dedo índice acarició suavemente mis cejas, y dijo en voz baja: estaba bien, solo que mis ojos se sintieron un poco calientes. Desde aquella noche, finalmente podía estar con Levi sin ninguna carga psicológica. Pero en este momento, otro problema surgió. Eché un vistazo a Lyra, que estaba haciendo sus tareas con la cabeza baja sobre la mesa, y me pregunté si debía anunciar que Levi y yo estábamos juntos. Mis ojos se posaron en el contador en la mesa. Después de pensar un rato, decidí esperar hasta después del examen de admisión a la universidad para decírselo. Las calificaciones de Lyra siempre habían sido estables y eran mejores que las mías en aquel entonces. Le pregunté sobre su objetivo y quedé un poco sorprendida después de escuchar su respuesta. Su objetivo era realmente la universidad que Levi había asistido. Aunque sus calificaciones eran buenas, pensando en las calificaciones que Levi obtuvo en aquel entonces, solo pude darle una palmada en el hombro y decir: anímate.
Probablemente todo estaba evolucionando en una dirección positiva, excepto Thaddeus. No esperaba que entre más viejo era, más fuerte era su perseverancia. Se presentó una y otra vez delante de mí, sin querer rendirse y aún fingiendo que nada había pasado. Incluso si me alejaba cada vez que me volvía, él todavía me seguiría y decía cosas inapropiadas. «Te ves realmente bonita con esa ropa hoy». «Gracias». «La ropa la compró Levi, ¿me harías un favor y cenarías conmigo?» «No tengo tiempo». «Tampoco tendré tiempo, Ana, y tampoco tendré tiempo en el futuro». Astrid. Realmente no entendía por qué me gustaba. En aquel entonces, cuando ni siquiera nos conocíamos, vino a molestarme y confesarme su amor. ¿Sería solo por mi apariencia? Pregunté por curiosidad, y se rió de sí mismo y dijo, «No me recuerdas». Hice una pausa, sin entender lo que quería decir. Cuando tenía 9 años, no podía coger ese eco. Cuando tenía 9 años, fui a una tienda con mi familia. Mis padres estaban comprando ropa para Lira. Estaba aburrida sola, así que corrí a jugar a la máquina de gominolas. Había un chico gordo que se paraba a mi lado todo el tiempo, viéndome intentar con coger los ecos de principio a fin. Viendo que no podía coger ningún eco, ofreció voluntariamente su ayuda. Por supuesto, él tampoco podía coger ninguno. Después de que usamos todas las monedas de juego, todavía no habíamos cogido ningún eco. Antes de irnos, me preguntó cuál era mi nombre. Le dije casualmente mi nombre y luego corrí hacia mi padre que estaba pagando. Escuché su voz detrás de mí, pero no le hice caso y simplemente di la vuelta y dije, «Entendido, gordo». El recuerdo en mi mente se volvió gradualmente claro. Lo que dijo fue, «Astrid, mi nombre es Thaddeus». En efecto, la gente cambia mucho a medida que crece. ¿Quién hubiera pensado que se volviera así? Sacudí la cabeza y dije con calma, «No lo recuerdo». Quizás también te has equivocado al recordar. Me miró, sonrió ligeramente y no dijo nada más. La última vez que se presentó delante de mí, trajo un eco de conejo y dijo con voz ronca, «Debes de gustarte los conejos, ¿verdad?» Jaja, hubiera sido mejor si te hubiera encontrado antes. Habría sido mejor si mis calificaciones fueran mejores. Astrid, me llamaste gordo. Puedo esforzarme por bajar de peso, dijiste que no te gustaba que te molestara, y me alejaré, dijiste que solo era un rico de segunda generación sin nada, y puedo emprender mi propio negocio. ¿Por qué no me das una oportunidad? No lo interrumpí y lo escuché en silencio hasta que terminó de hablar. Luego le devolví el eco y sonreí, «Thaddeus, no me gustan los conejos». Se quedó parado con la cabeza baja durante mucho tiempo y luego dijo suavemente, «Entendido». Después de decir eso, arrojó casualmente el eco a la papelera que estaba a su lado, volvió a su coche y se fue. Después de ese día, desapareció completamente de delante de mí y nunca volvió a aparecer. Cerca del examen de admisión a la universidad, accidentalmente supe el nombre de ese chico de Lira, el nombre del chico que era bueno en física. Ascher. Oh, esto. Me hizo pensar un poco más. No podía ser tan casualidad, ¿verdad? Inmediatamente fui a preguntarle a Levi. Tampoco había oído decir que tenía un hermano menor. Después de escucharme, tomó un sorbo de té sin apuro y me preguntó, ¿no parece que lo sea? Quedé impactada y dije en blanco, en realidad, no parece. Sí, no te sorprendas. No es mi hermano menor, así que es normal que no se parezca a mí. Gracias. Me siento timada. A medida que se acercaba el examen de admisión a la universidad, me puse nerviosa y le instaba a Levi a predecir los temas del examen todos los días. Sin embargo, Levi no pensó que era necesario. Pensó que era completamente innecesario y dijo, «Lira es muy inteligente, más inteligente de lo que crees». Siempre sentí que había algo implícito en sus palabras. En comparación con mi nerviosismo, él se mostraba más relajado en cambio. Esta situación continuó hasta el día del examen de admisión a la universidad. Después del último examen, en la multitud abarrotada, Lira salió con la mochila en la espalda, junto con ese chico.
Tenía una botella de agua mineral en la mano. Mirando la escena de enfrente, mi memoria volvió instantáneamente a la escena cuando salí de la sala de examen con Levi en aquel entonces. Resultó que tanto tiempo había pasado. El día en que se publicaron las calificaciones, Lyra y yo las comprobamos juntos. Como era de esperar, su calificación todavía estaba muy lejos de la universidad objetivo. Pero era mucho mejor que la mía. Examiné cuidadosamente sus pensamientos, temiendo que se pusiera triste. Quien hubiera pensado que esta chica no estaba triste en absoluto y eligió otra universidad en la misma ciudad. No había oído decir que le gustaba esa ciudad, a menos que, después de confirmar la universidad, era hora de rellenar el formulario de solicitud. El sol brillaba muy fuerte ese día. Después de llevar a Lyra a la escuela, fui a un supermercado cercano y estuve allí un rato. También compré un helado, por cierto. Caminé hacia la entrada de la escuela mientras me comía el helado. No muy lejos, había una escena de 3 personas caminando juntas. Lyra, Levi y Ascher. Cuando se acercaron a mí, Lyra levantó ligeramente la cabeza y dijo, «Déjame presentar, nuestro profesor de física». Agarré la mano de Levi y lo tiré a mi lado, inclinando la cabeza y diciendo, «Déjame presentar, mi novio». Después de aproximadamente 3 segundos, Lyra soltó un grito de sorpresa muy exagerado. Esta reacción era normal, pero el grado de exageración estaba un poco fuera de lugar. Le pregunté enojada a Levi si le había dicho de antemano. Él soltó una risita, adivina. Tomó mi mano, y yo sonreí como una flor. Este chico a quien había querido durante tantos años finalmente era mío. Mi hermana Astrid no parece muy inteligente. Es bastante algo que haya logrado encontrar un novio tan inteligente como nuestro profesor de física. En realidad, sabía que estaba en una relación con nuestro profesor de física hace mucho tiempo. Pero dado que ella no dijo nada, tuve que fingir que no sabía. Había un material de estudio de física en el escritorio de mi hermana que no combinaba en absoluto con aquellos joyas y cosméticos. Estaba muy viejo. Lo abrí accidentalmente una vez y encontré una foto adentro. Era un chico vestido con uniforme escolar. En aquel entonces, no sabía quién era hasta que vi por primera vez a nuestro profesor de física. Originalmente, solo pensé que antes había tenido un secreto crush por nuestro profesor de física. Después, me di cuenta de que no era tan simple. Porque me dijo una frase tan extra, de repente, es fácil pagar una deuda de dinero, pero es difícil pagar una deuda de amor. Lyra, no puedes aprovecharte de los sentimientos de los demás como la protagonista en esta historia en el futuro o Else. Sabía que mi hermana sospechaba que estaba en una relación temprana. Quería persuadirme, pero no había necesidad de usar esta frase para persuadirme. El significado contenido en esta frase definitivamente no era solo sobre no tener una relación temprana. Entonces, fue ella quien se aprovechó de los sentimientos de alguien más. En cuanto a los sentimientos de quien se aprovechó, probablemente podía adivinarlo. Aunque no sabía cómo se puso en una relación con nuestro profesor de física, podía decir que estaba un poco inquieta. No sabía cuál era la fuente de su inquietud, pero debía tener algo que ver con nuestro profesor de física. Entonces, cuando charlabais con mis compañeras de clase en la escuela, a menudo mencionaba a mi hermana que no era muy inteligente. Por ejemplo, nuestra madre la obligó a ir a un citatorio forzoso. Por ejemplo, fue hospitalizada después de un accidente automovilístico. Durante estos 2 incidentes, apareció otro hombre, un hombre incluso más guapo que nuestro profesor de física. También parecía que le gustaba mucho mi hermana, pero me mantuve firmemente en el lado del CP, pareja ficticia, de la física y Astrid. Vi que vino a buscar a nuestro profesor de física y dijo muchas cosas. Lo que probablemente podía recordar era, «Eres tan pobre. ¿Cómo puedes mantenerla? ¿Qué le puedes dar? La conocí y le gusté antes que tú». Tan pronto como este hombre abrió la boca, supe que no representaría la menor amenaza para nuestro profesor de física. Solo basándome en su forma de pensar, mi hermana se encargaría de él por sí misma. ¿Él era solo un catalizador en su relación? Para mi sorpresa, parecía que todavía había algunos conflictos entre mi hermana y nuestro profesor de física. Bueno. Los asuntos de los adultos son muy complicados,
y no quería involucrarme. Afortunadamente, no hubo ningún problema mayor. Antes del examen de admisión a la universidad, mi hermana me preguntó a dónde quería ir. Mencioné una escuela. Sabía que no podía entrar en esa escuela. Solo la tomé como objetivo. Por supuesto, la razón más importante era que Ascher iba a esa escuela. Ascher, un chico a quien me gustaba mucho. Mi hermana no pudo mejorar mis calificaciones de física, pero él sí. Después de rellenar los formularios de solicitud, salí con Ascher y nuestro profesor de física. Fingí presentar a nuestro profesor de física a mi hermana que estaba comiéndose un helado. Como era de esperar, hizo público su relación. Quizás no realicé muy bien la expresión de sorpresa. Le preguntó a nuestro profesor de física si le había dicho a mí de antemano. Realmente le hizo injusticia a nuestro profesor de física en esto. Durante las vacaciones, dijo que me llevaría de viaje, pero me dejó atrás tan pronto como salimos. No estaba sorprendida en absoluto. Siempre había sido confiable, como cuando no pudo mejorar mis calificaciones de física. Afortunadamente, todavía recordó que salí a jugar con Ascher y llamó para preguntar. Con respecto a la sospecha de mi hermana de principio a fin, nunca pretendí ocultarlo. Si ella me hubiera preguntado al principio, habría admitido al principio que me gustaba Ascher, pero no estábamos en una relación temprana. A diferencia de ella, escondiéndolo en vano. Nuestro profesor de física también sabía que yo lo había sabido hace mucho tiempo. Pero dado que mi hermana no quería que yo lo supiera, simplemente fingió no saberlo. TSK, qué astuto. No me extra, a que mi hermana estuviera al tanto de él.